Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un aplauso y una felicitación por favor a quienes construyeron la democracia que hoy estamos gozando. Gracias a todas esas personas, gracias Vinicio Cerezo, gracias Padre, por darnos ese espacio en el que hoy nos tenemos que desarrollar. Y hablando de participación ciudadana, debemos recalcar la primera cosa y es el artículo 44 de nuestra Constitución, que habla de derechos inherentes a la persona humana. Esto significa que aunque no esté especificado algo en nuestra Constitución, se reconoce que la persona tiene esos derechos por el hecho de ser persona humana. Además de eso, establece que son nulas ipso iure, y esto significa que no existe ninguna norma en el normativo legal de Guatemala, cualquiera que restrinja, que disminuya o que tergiverse estos derechos. Y esto incluye interpretaciones también de las autoridades electorales o autoridades administrativas. Y hay un artículo y hay un pedazo de este artículo que es también importante, y es que el interés social prevalece sobre el particular. Y en el caso electoral quiere decir que el interés de los partidos políticos debe estar por debajo del interés de todas las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Azolides ha planteado varias ideas alrededor de estos temas. Separar las candidaturas a la alcaldía de las concejalías, porque esto crea una concentración del poder. Una segunda vuelta electoral en municipios grandes, porque en las elecciones pasadas la ciudad capital con 2 millones de habitantes se ganó por el actual alcalde por una diferencia de 300 votos y en una elección muy discutida. La facilidad para comités cívicos, entre otras cosas, pero además de eso, recalco que ya muchos países permiten las candidaturas independientes o las llamadas candidaturas sin partido político. México, Chile, Panamá, El Salvador y por supuesto Estados Unidos, que es un ejemplo porque ahí todas las candidaturas son de la persona, son del ciudadano y de la ciudadana y no de los partidos políticos existentes. Solo en la elección pasada nosotros conocimos a 2 o 3 candidatos presidenciales, pero hubo inscritos más de 2,000 candidatos en el proceso electoral completo. Lo que pasa es que no los conocimos. Y hace 11 años, más o menos, algunos alumnos de la universidad donde daba clases me preguntaron si una persona podía ser candidata en Guatemala sin partido político. Y me dejó pensando porque nosotros todos provenimos de una visión de partidos políticos. Siempre hemos pensado que la democracia se sustenta sobre los partidos políticos. Sin embargo, me dejó pensando en un nuevo concepto de ciudadanía, en la cual esa cualidad debe ser considerada como lo más importante, la cualidad de ser miembro activo de las decisiones de una sociedad política. El sistema de partidos políticos en el momento está en crisis. No vamos a hablar de eso porque creo que mucho se ha hablado de eso. Entonces, en 2015 hicimos una consulta al Tribunal Supremo Electoral. Preguntamos cuál era el procedimiento para que una persona y un ciudadano pudiera ser candidato en Guatemala sin partido político. Y me contestaron que no había procedimiento, que sí existe el derecho, pero que no había procedimiento todavía. De hecho, y les cuento una anécdota, cuando yo fui a consultar sobre la resolución les dije, es un derecho humano el elegir y ser electo. Y en el Tribunal Supremo Electoral me contestaron, sí licenciado, pero en Guatemala no se respetan los derechos humanos. Cuando se respeten, usted va a poder ser candidato, pero hoy todavía no. Tenemos que seguir trabajando hacia eso. En el 2017, entonces solicitamos que hicieran el procedimiento. Nunca lo hicieron y nunca me contestaron. Y en el 2019
presentamos una candidatura presidencial independiente y me acompaña el licenciado Carlos Herrera, que me acompañó en esa aventura. Y aquí les cuento dos anécdotas también muy rápidamente. Al averiguar sobre la candidatura me dijeron, el funcionario que tiene que decidir ya tiene los dos proyectos de resolución. Yo pregunté, ¿por qué dos? Uno positivo y uno negativo, a ver cuál escoge él. Los dos fundamentados en la ley. Por supuesto, escogieron el negativo y no nos permitieron participar. Pero esto se fue incluso a la Corte Suprema de Justicia. Y los que somos abogados o politólogos conocemos la famosa pirámide de Kelsen. Y la Corte Suprema de Justicia me dijo, sí, el derecho humano existe, sí, usted tiene el derecho de participar, sin embargo, no hay una regla administrativa del menor nivel que le permita a usted participar. Eso quiere decir que el criterio de la Corte en ese momento es que una norma administrativa es superior a los derechos humanos. Y por eso es que seguimos peleando y seguimos argumentando para que se permita precisamente esto. Participamos en la CAME, que es la Comisión de Modernización Electoral en el 2020 y en el 2024, e incluso la diputada Sandra Morán en su momento nos convocó para hacer una propuesta legislativa y una reforma legislativa en 2020. Pero todo lo importante de esto es que todas las autoridades han reconocido el derecho de participación de un ciudadano sin un partido político. Lo que es importante es ver cómo hacemos para que exista un procedimiento administrativo. Y aquí les voy a dejar rápidamente la parte legal para que ustedes se den una idea. La Constitución establece que el derecho de elegir y ser electo y optar a cargos públicos es del ciudadano y de la ciudadana. El artículo 5 establece que uno puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. El artículo 44 habla de los derechos inherentes como derechos humanos de las personas. Y la ley electoral lo repite en su artículo 3, pero además hay algunas normas administrativas importantes. El artículo 55 dice inscribir a los ciudadanos a cargos de elección popular. No dice inscribir a los ciudadanos postulados por partidos políticos o por comités cívicos. Pero además el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos tiene una función fundamental que es velar por la participación política de los ciudadanos y de las ciudadanas. Porque el hecho que la ley diga ciudadanos no significa que las mujeres no puedan participar. ¿O sí? Por supuesto que no. Debemos ir más lejos. Y la candidatura independiente sin partidos políticos abre los espacios para los jóvenes, para las mujeres, para los grupos indígenas, para todos aquellos y aquellas que no han podido entrar dentro del sistema de partidos políticos o que simple y sencillamente no lo desean porque no quieren entrar a esa cierta corrupción que existe dentro de esto. Hay además dentro de la propuesta ciertos elementos de hecho. Por ejemplo, en el Congreso de la República existen diputados independientes, pero entonces ¿por qué no puede una persona ser candidata si es independiente? Eso es un contrasentido que existe y entonces hay que crear un movimiento ciudadano para ser candidatos. Y esto implica un cambio de perspectiva sobre el sistema político que esté basado sobre el ciudadano. Ya no queremos más democracia corporativa, porque son los partidos políticos los que escogen a los candidatos y la población entonces ya no elige, sino solo escoge a alguien que alguien más escogió. Además de eso, la gente quiere conocer a sus candidatos. Ya no queremos votar por símbolos que hoy por hoy cada vez significan menos. Yo les podría decir a ustedes y preguntarles quién se recuerda del nombre del partido o del símbolo que tenían de los últimos 3 presidentes o incluso de los diputados que están en el Congreso de la República. Y casi nadie nos recordamos. La democracia es el gobierno del pueblo y de la mayoría. Y les pongo otro ejemplo. La mayoría,
La mayoría en Guatemala tiene menos de 40 años. Pero tenemos que escoger a un candidato presidencial mayor de 40 que representa a la minoría. Esos pequeños detalles debemos reformarlos. Y esta no es una crítica al sistema de partidos políticos actual, porque no lo estamos tratando de deshacer ese sistema. Es un llamado, es un grito y es una súplica a los políticos y al Tribunal Supremo Electoral para que haga lo que se pueda para fortalecer el sistema democrático basado en el ciudadano y en la ciudadana y no en los partidos políticos. Y termino diciendo y recordándoles que el derecho de elegir y ser electo es del ciudadano y la ciudadana. Por eso debemos avanzar en nuestra democracia con alternativas de participación y nosotros pensamos que las candidaturas independientes son una solución para ir perfeccionando nuestra democracia. Muchas gracias.